Tengo una consulta. Ahí hablaste del tema de las versiones de los planes. Supongamos vos decías que una materia dejó de ser promocional y pasó a ser que se rinde regular, por ejemplo, o cambia. Supongamos que en un cuatrimestre un profe lo hace eso y en otro lo hace otro. Cada vez que hagamos esos cambios tenemos que realizar una nueva versión. Ahí está, ahí entendí, porque ya estaba cargada desde base que se podía o promocionar o regularizar. Perfecto, gracias.
Sí, sí.
Sí, sí, tengo una preguntita. Por ejemplo, nosotros tenemos tecnicaturas que se está trabajando en adicionarle un tramo para que puedan llegar a completar el título a licenciado. En estos casos, ¿cómo nosotros vamos a cargar eso? Claro, se está trabajando en que los que ya obtuvieron el título de técnico, adicionándole un tramo más, puedan, sin tener que cursar la licenciatura desde nuevo, puedan obtener el título de licenciado. Se está trabajando todavía, porque ya que estábamos con esto, nos surgió la duda de cómo lo podríamos llegar a hacer en su momento si deciden aprobarlo. O aprobarlas por esa resolución, que también es una opción nueva, que se puede aprobar por resolución. Bueno, llegado el momento veremos. Dale, dale, gracias.
Hola Juan, ¿cómo estás? Sí, tengo micrófono. Yo me sumo nada más que para acompañar a las chicas porque yo ya no manejo el guaraní. Así que he estado viendo como para tener una idea, pero yo ya no estoy al manejo del guaraní, Juan. Así que es nada más que por acompañar y para tener idea, pero no lo estoy practicando ni lo utilizo. Dale. No, no, sí, viste, porque para saber más o menos cómo se maneja, tener idea por si hacen alguna consulta, eso sí me interesa. Pero las que en realidad van a estar al manejo del guaraní 100% es Ana Orellano y Andrea Diez Gómez. Igual sigo la capacitación, viste, como te digo, para por alguna consulta o algo tener idea dónde uno está parado, pero no porque lo vaya a utilizar, por eso no lo he estado siguiendo exhaustivamente como corresponde. Dale, Juan, abrazo. Mira, para ser sincera, Juan, nosotros el práctico no los hemos hecho, de la capacitación del mes pasado, nada. Sí hemos estado mirando, yo he estado mirando los videos de las capacitaciones que hemos tenido antes, tengo mis notas. Eh, Hay cosas que mejoran, por supuesto, pero no hay mucha diferencia tampoco con Guarani 2 en lo que es el manejo o las opciones para nosotros. Sí vemos que cambia la terminología mucho, ¿viste? Es acostumbrarse a la nueva, pero eh, va a ser, yo calculo que no nos va a ser difícil manejarlo, pero bueno, si no hemos hecho nada, nos trabamos mucho en la capacitación pasada con el tema de los docentes, por ejemplo, pero la duda nuestra es, a ver si nosotros vamos a migrar, va a migrar tal cual está lo anterior, entonces, más allá de que tengamos que crear un plan nuevo, que todavía no lo vemos muy cerca eso, porque es más, tenemos una licenciatura que va recién en su segundo año, más allá de lo que te consulté de esto, de que puede llegar a ampliarse el plan de la tecnicatura, otra cosa no vamos a encontrar todavía. Entonces vamos a poder como manejarnos con lo que ya tenemos. Sí encontré, por ejemplo, he estado estos días a mí con esto de guaraní, tomando notas, esto. Por ejemplo, la carga de los docentes, vi que nosotros podemos cargar los docentes ahora. Ahora, mi duda es, ¿lo podemos hacer con resolución en mano o tenemos que esperar que desde liquidación los carguen ellos allá? Sí, nosotros el plan docente lo cargamos nosotros. El tema es que a veces cuando, por ejemplo, es un docente que entró hace una semana y ya tenemos su resolución, ya está vigente todo, pero no ha cobrado su primer sueldo, entonces no nos aparece en el sistema como para traerlo y cargarlo en el plan docente.
Claro, nos pasa, por ejemplo, que son docentes que ingresaron nuevos, ponele, viene un turno de examen y ya los quieren incorporar a las mesas. Hasta que no cobren ese primer sueldo, no nos aparece a nosotros en el sistema como para poder colocarlos en el plan docente y asociarlos con las materias que corresponden. Eso va a seguir siendo igual. Perfecto. Hola, hola a todos, soy Willy, el técnico. Permiso, Juan. Con respecto a los docentes, hay una cuestión de que, aunque ustedes no lo vean, por la parte técnica por detrás es un poquito más compleja. No lo pueden agregar ustedes porque ahora hemos de tomar la decisión de que los docentes al momento de cargarse van a estar asociados con todas las facultades, porque hemos tenido inconveniente a la hora de los docentes que trabajan en más de una facultad. Entonces, para asociarlo a ustedes dentro del Guaraní, si está el docente, en el caso de que el docente haya estado trabajando en matemáticas y ahora está trabajando en turismo, lo van a poder ver, asociar. Pero si es nuevo, nuevo, el circuito sigue siendo el mismo de siempre por el hecho que no existe dentro del sistema guaraní. Pero la ventaja ahora va a ser que si el docente ya ha estado trabajando en alguna facultad, ustedes lo van a poder ver sin necesidad a que haga todo el circuito como era antes. Solo eso. Sí, sí, eso, por eso como sabíamos que podíamos darle de alta a un docente en el Guaraní 3, mi duda era esa, si iba a seguir siendo como el 2, teníamos que esperar que lo carguen desde allá o lo íbamos a poder cargar nosotros con una resolución en mano. Pero va a ser lo mismo que el Guaraní 2, así que está bien. No está funcionando el micrófono de Ana porque yo la tengo en la oficina acá al lado y no se está pudiendo comunicar por el micrófono. A ver, ¿ahí me escuchan? Buenísimo. Un segundo que lo acá. Acoplo un poco. Ay, Ana, si querés volver a intentar. ¿Ahí me escuchan? Yo tengo una duda más sobre como lo más inmediato de la migración, que es el tema de los exámenes. Empecé a ver videos como en función a lo que videos que hicieron antes de capacitaciones, y entonces empecé a verlos en función a mis actividades. Y lo primero que me salta es el tema de los exámenes. Eh, la indicación era en los videos de que hay que hacer un control antes de activar el turno después de que migran, como revisar todos los parámetros que estén correctos. ¿Eso es así? Que se hayan migrado correctamente los parámetros.
Ah, perfecto. Bueno, no, y respecto a lo que he visto y lo que no, sí, como que por ahí nos pasó a las dos que no pudimos seguirle el hilo a la capacitación anterior porque teníamos como demasiada intensidad en la oficina de trabajo, pero le estamos poniendo ahora como para sacarlo. Gracias.